Muy buenas noches, distinguidos participantes, asistentes a este 58º encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, donde rendiremos tributo a nuestro héroe Andrés Rázuri Esteves. Con ustedes voy a dejar la locución en manos de la constante patriota Ashley Thais Valdivieso Colque. Ashley es miembro de la Academia Peruana de Historia Militar, miembro activo de la Comisión Mujer Soldado del Perú. Ella es niña patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú y se le ha nominado como constante patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú por la Asociación de Patriotas del Bicentenario. Dejo a la anfitriona Ashley Thais Valdivieso Colque, por favor, para que tenga bien de iniciar el presente encuentro número 58 de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya sede virtual es el distrito de San Pedro de Lloc. Adelante, patriota Ashley Thais Valdivieso Colque. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, patriota Juanita. Bien, muy buenas noches en Perú y en Europa, con la venia de nuestro apreciado señor presidente de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, el coronel del Ejército Peruano, Enrique Víctor Gargurevich Godoy, de la coordinadora general licenciada Juanita Martínez Cubillas, de la presidenta de fortalecimiento de los comités patrióticos Bicentenario de la Independencia del Perú, la licenciada Luisa García, y en presencia de distinguidos e ilustres patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, miembros honorarios, excelsos presidentes de los comités patrióticos Bicentenario de la Independencia del Perú, dignos, dignos expositores e invitados a nivel nacional e internacional. Damos inicio al 58 Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, denominado Repercusiones históricas del coronel José Andrés Rázuri Esteves en la batalla de Junín, cuya sede virtual es el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo. Tengo el honor de darles la más cordial bienvenida y decirles que los encuentros de patriotas del Bicentenario se iniciaron un 8 de septiembre del año 2020, con sede virtual en Paracas. Y desde ese entonces hasta hoy venimos organizándolos cuyas sedes han ido rotando desde los diferentes distritos, provincias y regiones del país, así como en Italia, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Chile, y hoy nos acogen gratamente los patriotas del Bicentenario de la provincia de San Pedro de Lloc. Es objetivo del presente encuentro número 58 el rendir un justo y merecido tributo a los aguerridos y valientes héroes y mártires de la batalla de Junín, realizada un lunes 6 de agosto de 1824, iniciándose el enfrentamiento contra las fuerzas realistas a las 5:30 de la mañana. Estimadísimos asistentes, se les invita a seguir el programa. Voy a tener el agrado de presentar el tributo a la memoria al héroe de la patria, coronel del ejército peruano, el coronel José Andrés Rázuri Esteves, iniciando con una oración. Padre eterno, te rogamos tengas en tu reino celestial al alma de nuestro héroe coronel del ejército peruano, José Andrés Rázuri Esteves, así como a todas las almas de los valerosos soldados que lucharon en la batalla de Junín un 6 de agosto de 1824. Dales el descanso eterno y que gocen de tu infinita gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguidamente, el patriota del Bicentenario, Jorge Hugo Costilla Torres, rendirá tributo al coronel José Andrés Rázuri Esteves, dando a conocer sus datos biográficos. El patriota Jorge Costilla es patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú del distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.
Se desempeña como profesor de Ciencias Sociales en la institución educativa José Andrés Errázuriz de San Pedro de Llop. Es miembro de número de la Academia Peruana de Historia Militar y miembro del Consejo Directivo del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de la provincia de Pacasmayo, La Libertad. Adelante, patriota Jorge Costillo. Muchas gracias, patriota Ashley. Me permito compartir pantalla, por favor. Sí puedo, ¿verdad? ¿Me confirman si se ve? ¿Si se aprecia la diapositiva? Sí, Jorge. Sí, patriota. Sí. Bien, buenas noches, estimada patriota Juanita Martínez, presidenta nacional de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Asimismo, hago extensivo al coronel Enrique Gargurevich Godoy, presidente fundador de los Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Buenas noches a tan distinguidos ponentes que hoy nos permitirán conocer, comprender y reflexionar acerca de las repercusiones históricas de la acción heroica de José Andrés Errázuriz en la batalla de Junín. Estoy refiriendo al coronel Víctor Pimentel Roque y al historiador Martín Cabrejos Fernández. Saludo también a todos los presentes en esta actividad. Me permito expresar el saludo de la señora Nora Rodríguez Herencia, ella es presidenta de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, en la provincia de Pacasmayo, quien por motivo de fuerza mayor no puede estar presente en esta ocasión. También reciban el saludo fraterno del director de la institución educativa emblemática José Andrés Errázuriz, de la ciudad de San Pedro de Llop, provincia de Pacasmayo, el magíster Manuel Montenegro Hernández. Bien, con mucha alegría me permito hacer esta breve introducción a manera de tributo a tan ilustre personaje de la historia nacional como lo es el coronel José Andrés Errázuriz. Nuestra institución educativa ha tenido a bien promover y difundir temas patrióticos. Y este año 2024, siendo tan particular por conmemorar los 200 años de la batalla de Junín y de la acción heroica de José Andrés Errázuriz, ha tenido a bien organizar esta conferencia, este ciclo de conferencias que estoy seguro va a fortalecer nuestra identidad patriótica, no solamente en las personas adultas, sino en los jóvenes que nos están acompañando hoy. San Pedro de Llop es la capital de la provincia de Pacasmayo. Logró su independencia un 1 de enero de 1821, donde don José Andrés Errázuriz tuvo una participación activa. Esta provincia se ubica en la región de La Libertad. Cuenta con 5 distritos: Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José, y la capital provincial, San Pedro de Llop. Algunos datos principales, significativos, sobre este personaje. Él nace un 28 de noviembre de 1791 de la familia Errázuriz Esteves. Tuvo 5 hermanos, todos ellos comprometidos con el progreso de su sociedad y sobre todo con la causa patriótica de aquellos años. Los padres se dedicaban a la labor agrícola, tenían sembríos de tabaco, que era el producto de aquella época muy comercializado aquí en la zona. Aparte de ello, tenían gran cantidad de bestias de carga, de caballos, de asnos, de mulas, que hacían de los Errázuriz Esteves una familia de una posición económica muy bien acomodada. Sabido es que José Andrés, por ser el primogénito, fue inculcado a seguir la carrera sacerdotal por incentivo de sus padres. Sin embargo, no era su vocación. Desiste, sale, y más bien años después, en 1820,
se va a insertar en el ejército patriota que ya estaba conformado y dirigido por don José de San Martín. Esto sucede en un 18 de noviembre de 1820, donde don José de San Martín lo acoge en el regimiento de granaderos y le confía la misión de organizar el norte peruano, la intendencia de Trujillo de aquella época, la cual ya había logrado su independencia mucho antes que Lima mismo. Entonces, vamos a ver también que José Andrés Errázuriz tiene una participación activa luego de ese encargo que le da don José de San Martín. Hay que notar algo importante aquí. José Andrés Errázuriz es un joven muy voluntarioso, muy decidido, pero que no tiene experiencia militar, que carece del conocimiento de la estrategia militar, pero sí tiene y es diestro en el manejo del caballo. Entonces, es, aparte de ello, una persona muy inteligente, creo yo, virtudes que debe haberse fijado don José de San Martín para haberlo acogido de inmediato en el ejército libertador. Es en esa tarea de reclutar eh, miembros efectivos donde pasa por esta zona norte del Perú, incorporando un pequeño regimiento que muchos le han denominado los dragones de Pacasmayo, pero que sabemos bien ahora de que los dragones ya existían hacía casi 70 años antes de 1820, pero lo que sí es cierto es que Errázuriz forma un regimiento. No es el de dragones de Pacasmayo, pero forma un regimiento el cual luego lo integra a los húsares del Perú. Otro dato importante de este personaje es que él participa activamente en la proclamación de la independencia de San Pedro de Lloc. La intendencia de Trujillo había logrado ya proclamar su independencia y San Pedro de Lloc se va a convertir en el tercer lugar, en la tercera ciudad donde se proclama la independencia aquí en esta intendencia de Trujillo. Y Errázuriz ya tiene una participación activa. La figura que se refleja ahí en la diapositiva es del artista plástico sanpedrano Alberto León Saavedra, que él trata un poco de recrear y reflejar este momento, ¿no? De la arenga y la proclamación de la independencia aquí en San Pedro de Lloc. Ya había sucedido en Lambayeque, también en Trujillo, y ahora en San Pedro de Lloc, un 1 de enero de 1821. Otro dato importante de este personaje y que no voy a profundizar porque tenemos a los ponentes que nos van a explicar muy detalladamente es la batalla de Junín. Simplemente mencionar de que hay una carta entre José Andrés Errázuriz y, y su sobrino José Sevilla Escajadillo. Muy interesante porque en ella se puede plasmar, se puede leer a detalle la versión que Errázuriz le había contado a Sevilla. Y esta versión es confirmada por un Errázuriz ya anciano, pero que confirma de propia fuente del héroe de que los hechos han ocurrido tal como lo describe José Sevilla. Por eso, en el año 1883, Errázuriz es enterrado en el cementerio general de aquí de San Pedro de Lloc, a voluntad de él, porque él en los años de su ancianidad vivía en Piura, pero le pide a su hija pasar ya los últimos años de su vida aquí en San Pedro de Lloc. Pero miren ustedes que en el año 1953, según ley 11882, el Estado peruano lo proclama prócer de la independencia nacional. Muchos años después, se le considera a Errázuriz como un prócer de la independencia.
Los restos son exhumados y son llevados a Lima, al Panteón de los Próceres. Ahí lo recibe el presidente Odría con toda su comitiva y sus restos yacen ahí. Es entonces lógico pensar que todo esto fue un evento espectacular, singular, muy significativo en la comunidad de toda la provincia de Pacasmayo. Para terminar y concluir esto, la hoja de vida que tenemos de José Andrés Rasuri simplemente nos sirve para corroborar la tan rica trayectoria de este personaje y que muchas veces los solemos relacionar solamente con el acto heroico que tuvo en la batalla de Junín. Pero podemos comprobar y darnos cuenta que la trayectoria militar de José Andrés Rasuri es muy extensa y es muy rica y que merece sobre todo ser difundida en toda la comunidad peruana y principalmente aquí en Pacasmayo, la provincia de Pacasmayo, y en San Pedro de Yo, que es su tierra natal. Si podemos observar, acá hay un pequeño resumen de todas las campañas y batallas en las que ha participado nuestro héroe José Andrés Rasuri. Por ello, es necesario revalorar su figura, rendir un tributo justo a José Andrés Rasuri y a través de él también a tantos héroes anónimos que quedan en el olvido, que injustamente no son valorados en su real dimensión. Ese soldado, esos montoneros que pusieron sus fuerzas y dieron su vida y ofrendaron todo lo que tenían por la patria, están representados en la figura también de José Andrés Rasuri. Este tributo inicial es para el coronel José Andrés Rasuri y también para todos aquellos héroes anónimos que cayeron en batalla ofrendando su vida por el Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, patriota Jorge Costilla, por su ilustrado y emotivo tributo al coronel José Andrés Rasuri. Muchísimas gracias. A continuación, damos inicio a las conferencias magistrales del evento. Invito al patriota Jorge Costilla a hacer la presentación de las conferencias. Adelante, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, patriota Ashley. Esta vez tenemos dos importantes conferencias magistrales en esta oportunidad. Corresponde al coronel Víctor Manuel Pimentel Roque. Para ello voy a dejar en el uso de palabra a la estudiante Isis Villanueva Ábalos. Ella es alcaldesa de la escolar de la institución educativa José Andrés Rasuri. Adelante, Isis. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Es para mí un alto honor estar presente y presentar la conferencia magistral Acción de José Andrés Rasuri Esteves en la batalla de Junín. Distinguidos académicos y patriotas, vamos a escuchar al coronel del ejército peruano Víctor Pimentel Roque. El coronel del ejército del Perú, Víctor Manuel Pimentel Roque, es de arma de caballería y pertenece a la promoción General de Brigada Óscar Torres Velázquez. Dispone de las especialidades de blindado e inteligencia. Realizó el programa académico de empleo de grandes unidades en el año 2009 y el programa académico de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el año 2010. Desarrolló su jefatura de unidad en el Regimiento de Caballería, Blindado, Lanceros de Torata, número 5, en Poechos, Piura, en el año 2013, obteniendo su comando el Gallardete de Eficiencia. Es licenciado en Ciencias Militares, magíster y doctor en Administración. También cuenta con estudios en posgrado en Maestría en Desarrollo, Investigación e Innovación Tecnológica
y otra en Planeamiento Estratégico para el Desarrollo. Se ha especializado en planeamiento estratégico, inteligencia estratégica, presupuesto por resultados, sistema de inversiones, gestión pública, docencia universitaria, metodología de investigación, análisis de escenarios prospectivos, doctrina e historia militar. Ganador del primer puesto del tercer y quinto concurso nacional de historia militar en 2007 y 2010 respectivamente. Primer puesto en el primer concurso nacional de investigación sobre la masonería y en la República del Perú en 2012. Obtuvo el premio Ejército del Perú, Estímulo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia y Tecnología en 2022. Condecorado como embajador de la capital del Bicentenario, del Distrito de Pueblo Libre en 2022 también, y ciudadano honorario del Distrito de Torata en Moquegua 2021. Es articulista de la revista científica multidisciplinar Ciencia Latina. Es investigador académico del Law Enforcement Training Academy y miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares. Actualmente presta servicios como subdirector de programación y planeamiento en la Dirección de Inversiones del Ejército, donde se ha responsabilizado de aplicar el instrumento de gestión de obras por impuestos en la gestión de inversiones institucional. Adelante, Coronel Pimentel, con la conferencia. Muchas gracias, Isis, por la presentación. Quiero agradecer en primer orden a mi amiga Nora Rodríguez Herencia, presidenta de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, de la provincia de Pacasmayo, al profesor Jorge Costilla, quien también ha tenido a bien coordinar los detalles con mi persona para poder estar presente de manera remota en este importante evento académico. Sea también mi primera acción traer los saludos fraternos del general de ejército César Augusto Briceño Valdivia, comandante general del ejército, y a través de él el sentimiento fraterno de los oficiales, técnicos, oficiales, empleados civiles, personal de tropa, servicio militar, que se encuentran cumpliendo servicios en los diversos puestos de vigilancia, bases contraterroristas de las zonas declaradas en emergencia, y diversas guarniciones a nivel nacional, no solamente cumpliendo el rol de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, sino en los otros roles que son dedicados a la población, como la participación del control interno y la participación en el sistema de gestión de riesgos y desastres y la participación en el desarrollo nacional. Me toca presentar en la ponencia la batalla la batalla de Junín bajo el enfoque militar, donde vamos a hacer un análisis acucioso de cómo se desarrolló en sí esta gesta heroica. Procedo, pregunto si se puede ver la diapositiva. Si me confirman, correcto. Sí, coronel. Muchas gracias. Entonces, vamos ya. En este esquema vamos a ver y se puede decir todo el escenario previo a lo que aconteció la declaratoria de la independencia. Como bien sabemos, la expedición libertadora de San Martín se embarca desde el puerto de Valparaíso, el 20 de agosto de 1820, y llega a desembarcar en el puerto de Pisco y realizar las operaciones de desembarco sin ninguna dificultad desde el 8 hasta el 13 de septiembre. Inclusive desarrolla San Martín ya su puesto de comando hasta Chincha. Ante esto, las fuerzas realistas del statu quo entonces, el Virreinato del Perú, no ofrecen resistencia sobre este desembarco de fuerzas extranjeras. Inclusive hay armisticios por una duración de 16 días, en las cuales se intentan realizar negociaciones, y estas son infructuosas, terminan con las negociaciones de Miraflores el 30 de septiembre. San Martín, simultáneamente que dispone la partida de la primera expedición a la Sierra Central al mando del general Arenales, notifica al virrey Pezuela que ya se estaban iniciando las hostilidades,
a fin de que podamos, de que se pueda incitar a que se disminuyan las acciones de la guerra y que se vaya pues por una solución más consensuada en vez de las acciones de armas. Pezuela es indiferente a esta misiva y se procede a la primera acción de armas en la gesta de la independencia del Perú. El primer combate, que consta de 3 secciones de armas: la sección de armas de Palpa, de Changuillo y de Acarí, que se realiza desde el 7 de octubre hasta el 16. Estamos comprendiendo cerca de 9 días de acción de armas en diferentes espacios. Con esto se consigue la independencia de Nazca, y hasta el 21 de octubre de 1820 se desarrolla lo que podemos decir la independencia de Ica, en donde se desarrollan o se muestran 3 puntos significativos, aspectos significativos. Primero, coincide con la creación de nuestra bandera, 21 de octubre de 1820. La independencia del partido de Ica, porque así se denominaba en ese entonces, también se desarrolla con la presentación de la primera fuerza del ejército, del nuevo ejército de la nueva república, los auxiliares patriotas de Ica. Este escuadrón de caballería estaba formado por afrodescendientes que habían sido liberados para este fin. ¿Qué quiere decir? Que la población iqueña no solamente amanecía ese día independizada con una ceremonia en donde veían por primera vez la bandera, flamear la bandera del Perú, y también veían a un nuevo ejército, a su nuevo ejército. Este es significativo porque vemos una trilogía: tierra, bandera y ejército. Muy significativa, y que continúa el proceso después al 5 de noviembre con la captura de la fragata Esmeralda y el bloqueo del Callao a cargo de Lord Cochrane, el pase del batallón Numancia, que era un batallón realista, que se pase íntegro a las filas del ejército patriota. Esto doblega la moral del ejército real del Perú, el ejército realista, virreinal, y más aún con la derrota de la batalla de Pasco. Ya se desarrolla la primera batalla en la cual pierden los realistas, y perdiendo Pasco, pierden los suministros de La Plata a la capital, a la ciudad de los Reyes. Estas 3 acciones fomentan el motín de Asnapuque, en donde el general La Serna, quien recién se había integrado al virreinato del Perú, logra derrocarlo o logra hacerse del poder del virreinato. Se desarrolla la conferencia de Torres Blanca, y a la vez también fructuosa, se crea la primera división peruana por orden de San Martín, en la que ya se quieren desarrollar las primeras unidades endémicas. Si bien ya teníamos las primeras unidades, que era uno del Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica, ya se estaban formando cuerpos. ¿Por qué es importante esto distinguir? Porque eran fuerzas extranjeras. Las fuerzas extranjeras estaban completamente alejadas de su punto de abastecimiento, que eran en este caso Argentina y Chile, y tenían que incorporar no solamente voluntades de abastecimiento, de sostenimiento, sino que también necesitaban de cuerpos endémicos. ¿Qué entendemos por cuerpos endémicos? Cuerpos propios del Perú, que también permitan desarrollar la guerra y que no permitan que se degrade a este ejército unido, este ejército libertador, teniendo en cuenta que era más experimentado que los cuerpos que se estaban originando. Se inicia la segunda expedición de Álvarez Arenales por la Sierra del Perú, y al revés de esto se logran independizar diversos partidos que estaban pues rodeando la capital. La conferencia de Punchauca, la primera y segunda, y la conferencia de Miraflores se desarrollan, todas infructuosas, no se consigue una solución. Esto implica un espacio de 20 días de armisticio, en los cuales San Martín logra conversar con el virrey depuesto, con el virrey Pezuela, en los cuales al final ya se va bosquejando una decisión de las autoridades virreinales, en este caso de la Serna. La Serna, como militar experimentado, sabía muy bien que no podía establecer de inmediato una batalla decisiva que involucrase la toma en la capital. Los usos y costumbres de aquellas épocas eran que si se tomaba la capital, ya se concluía la guerra y habría un vencedor. Entonces sabía muy bien que tenía fuerzas distribuidas sobre todo en la Sierra Central, en la parte sur del Perú y en el Alto Perú, que todavía pues, formaban parte, en este caso, de nuestra estructura geográfica.
Entonces, contempla bien de que tiene que dejar encargada la ciudad de los Reyes y trasladar su capital al Cusco. Es lo que hace. Le dirige a San Martín una misiva en la cual le encomienda él mismo la protección de la ciudad de los Reyes. Y San Martín, después de que la Serna abandonase la capital, un 6 de julio, y después de que exista otra minuta de armisticio por 18 meses, nótese bastantes las conversaciones en las cuales se concuerdan armisticios. Los armisticios son periodos en los cuales no se optan por combates o acciones de armas. Y esto permite a San Martín ingresar a la ciudad de los Reyes. Ingresa en Lima, a Lima, en ese entonces la capital. Bueno, la capital ya de la próxima nueva república, teníamos entendido que Cusco iba a ser la nueva sede del virreinato. San Martín ingresa sin dificultad en horas de la noche y desde el 14 al 21 de julio conversa con los notables, con los grupos nobilicios que había en la ciudad, con las autoridades e inclusive docentes de San Marcos, en las cuales se firma el acta de la independencia del Perú. Esto conlleva la independencia que es declarada, pero no ha sido consolidada. Perú estaba bipolarizado entre que era un virreinato todavía, con sede en Cusco, y una nueva república que estaba en la ciudad de los Reyes. Entendamos bien ese contexto, los pobladores basaban las autoridades del ejército real del Perú, los realistas, tenían que alzarse en viva, alabando al viva el rey, ¿no? El rey de España, pero cuando pasaban las tropas del ejército libertador, hablaban, arengaban por la nueva república, vive el Perú. O sea, veamos un contexto que era difícil. Entonces la declaración no implicó la independencia. Veamos muy bien que después San Martín es declarado protector del Perú desde el 3 de agosto, conforma la Legión Peruana en la Guardia, ya reafirmándola desde la División Perú, que ya ha habido intentos de estructurarla. Esto con la idea de aumentar la fuerza física que debe tener nuestras propias unidades, ¿no? Para que puedan continuar o puedan reforzar al ejército libertador. Martín logra entrevistarse ya en 2022, el 26 de julio, en Guayaquil con Simón Bolívar. No hay mucha referencia, sino hipótesis de lo que conllevó esta reunión. Posteriormente, después de que le deja el comando del Ejército Libertador a Rudecindo Alvarado, al general Rudecindo Alvarado, instala el primer Congreso Constituyente y, de acuerdo a su promesa, renuncia al cargo de protector del Perú al día siguiente. San Martín abandona en el Bergantín Belgrano y asume la Junta Gobernativa del Perú el general Lamar. Hay que tener en cuenta que ya sin San Martín, pese a que ya teníamos un gobierno propio, un Congreso y ciertas unidades, ya una división con ciertas unidades de infantería, caballería y también de artillería, el grueso de las fuerzas realistas todavía podía desestabilizar el escenario de la independencia. Teníamos pues divisiones constituidas, una de Canterac, un experimentado general realista, tenía su división entre el eje de Jauja-Huancayo, teníamos también al propio La Serna que tenía pues sus fuerzas en Cusco y que también estaban desplegadas desde Arequipa hasta Puno, y en Potosí al Alto Perú el general Olañeta. Entonces tenía que ser imprescindible derrotar o neutralizar estas fuerzas para poder consolidar la idea de independencia. Y es ahí que viene el año 1823. Fracasa la primera expedición a puertos intermedios, que eran los esfuerzos para poder justamente hacer frente a las fuerzas realistas. Fuimos derrotados en la batalla de Torata, en la batalla de Moquegua. Sin embargo, comenzamos ya a tener experiencia de acciones de armas. Esto fue fundamental para agarrar la madurez de la decisión que después se demostró en Junín y en Ayacucho. Estos resultados motivaron la motín de Balconcillo, en donde se alza el poder José de la Riva Agüero, 26 de febrero de 1823. Sin embargo, los realistas consiguen tomar Lima por casi espacio de un mes. Desde Cusco, Canterac toma la ciudad de los Reyes
y Ribagüero se aísla en un primer momento en el Real Felipe, anticipándose, y posteriormente va hasta la ciudad, hasta la Intendencia de Trujillo. En la Intendencia de Trujillo es importante, crea dos unidades. Crea el batallón 7 Trujillo y crea el Regimiento Coraceros del Perú, en el cual se va a integrar a los húsares del Perú y los cuales van a combatir en la batalla de Junín. Eh, Él los crea sabiendo que es importante tener unidades propias y después es destituido. Con el fracaso de la segunda expedición a puertos intermedios que se da pues, con la batalla de Cepita, que no consigue balancear eh, eh, consecuencias que puedan pues, determinar la derrota sobre las fuerzas realistas, llega Simón Bolívar al Perú el 1823, el 1 de septiembre. Entonces Bolívar llega al Perú con la esperanza pues, de tomar las decisiones y conducir lo que corresponde a la guerra de la independencia hasta consolidarla. El Congreso le concede la máxima autoridad política y militar y Bolívar lo primero que hace es poner fin a la rebeldía de Ribagüero, ¿no? Después de promulgar la primera constitución política del Perú y ratificando a Torre como presidente constitucional, eh, consiguen apresar y deportar a Ribagüero. Entonces la amenaza del caudillo Ribagüero ya era solucionado y en 1824 se le concede el título de dictador. Ahí es donde nuevamente los realistas consiguen tomar nuevamente la capital, la ciudad de los reyes. En este caso fue del general José Antonio Monet, que ocupa la capital desde el 27 de febrero al 18 de marzo. Esto no le gustó a Bolívar, quien tuvo que evacuar la capital a Trujillo, trasladó su comandancia general allá y estuvo convencido que definitivamente tenía que hacer frente a estas fuerzas. Y era la segunda intentona en lo que los realistas tomaban la capital y esto pues motivó a que el Libertador reorganice un ejército, al que lo denominó justamente Ejército Unido Libertador, valga la redundancia, y lo desplaza hacia la Sierra Central por el eje Huánuco-Pasco-Jauja. Posteriormente se desarrollan las batallas de Junín y de Ayacucho, en la que voy a especificar bien, voy a narrar de una manera esquemática cómo se desarrolló la batalla de Junín. Aquí vemos pues que las fuerzas de Bolívar fueron contundentes en aumentar la fuerza del Ejército Unido Libertador. Tenía más el peso de batallones de infantería. Ahí podemos ver que son una suerte de 7 batallones de infantería más todos regimientos de caballería. Lo que teníamos creado recién en la Legión Peruana de la Guardia eran 4 batallones, un regimiento que se había denominado Húsares del Perú, en donde se amalgamó lo que era el regimiento Coraceros de Trujillo. Y esto pues hacían una suerte de tener un ejército consistente a la que le podíamos hacer frente al ejército real. El comando estaba pues estaba estructurado de la siguiente manera. Bolívar estaba como director de la guerra, Antonio José de Sucre estaba como general en jefe de todo el Ejército Unido Libertador y habían 3 divisiones de infantería. La División Perú, al mando del general José de la Mar, la Primera División de Colombia, del general gran colombiano José María Córdoba, y de la Segunda División de Colombia, el general Jacinto Lara. Las divisiones de caballería estaban conformadas o estaban al mando, en este caso la de Caballería Unida, donde estaban nuestras fuerzas, y también las que quedaban del Ejército Libertador de San Martín, el general argentino Mariano Necochea, y la Gran Colombiana, la división de caballería colombiana, acá al mando del general Lucas Carvajal. Acá no me voy a detener mucho porque son aspectos de nomenclatura castrense, no viene al caso dar el detalle, pero vemos que todas estas organizaciones se puede deducir de que seguían una doctrina que ya se había implementado en 1801, ¿no? De acuerdo a esta referencia al reglamento de milicias disciplinadas de infantería y caballería del Virreinato de Buenos Aires. De ahí sacamos más o menos las nomenclaturas de las unidades, por eso ustedes ven estos gráficos que son de doctrina militar.
Acá también no voy a abstraerme demasiado porque, bueno, la explicación más va para aquellos que tienen el conocimiento de la ciencia militar, pero podemos hacer una comparación de fuerzas aquí, interesante. Si bien numéricamente estamos hablando cerca de 8.051 combatientes del Ejército Unido Libertador frente a 11.595 del Ejército Realista, vemos pues que hay una singularidad. Los realistas eran más experimentados, conocían el terreno porque específicamente eran autoridad. O sea, al ser autoridad todavía tenían predisposición sobre la población en ese entonces. Y había unidad de comando porque era un solo ejército, a diferencia del Ejército Unido Libertador, que eran fuerzas misceláneas donde habíamos encontrado no solamente tropas colombianas, sino también argentinas y también de nuestras propias fuerzas peruanas. Su caballería de ellos estaba más estructurada, más organizada y sus divisiones llegaban hasta 5 batallones. Podemos decir de que si hacemos un balance entre ambas fuerzas, que aquí tampoco me voy a detener, estamos en una potencia combativa relativa de 1.4 a 1, no a favor de los realistas, pero también con posibilidad de hacerles frente. Lo que también dio buenos balances a toda la conducción fue específicamente el empleo de las guerrillas. El empleo de las guerrillas, pues, fue sustancioso para la causa de la independencia porque no solamente cumplieron una labor de acopiado, de avituallamiento, abastecimiento, no solamente de recursos para la tropa, sino también para forraje, para el ganado. Esto era indispensable, pues, porque tenía que sostenerse grandes distancias y tendría que asegurarse toda la asistencia al capital humano y también a los animales que llevaban a los binomios, en este caso los escuadrones de caballería. También las guerrillas cumplían labor de espionaje, de protección a los pueblos que también eran amenazados por avanzadas realistas y también desarrollaban bloqueos a líneas de abastecimiento. Bolívar ya sabía que tenía que hacerle frente, pero se presentó una oportunidad. Hubo una distensión en el ejército realista con respecto al general Olañeta con el general La Serna. Hubo una separación en la cual no estaba de acuerdo Olañeta que se haya depuesto al virrey Pezuela, y obviamente esto motivó pues que exista una fractura en el orden militar de esta fuerza. Esto era indispensable aprovecharlo como oportunidad, es lo que hizo Simón Bolívar. Tenía que sacar la mejor ventaja de este escenario para poder aislar principalmente a la fuerza de Canterac, para que no se amalgame con las fuerzas que tenía en la parte sur del Perú y el Alto Perú, el ejército realista. Tenía pues que aislar a las tropas que estaban dispersas en la Sierra Saltal y Alto Perú. Y es por eso que era indispensable iniciar ya una vez las acciones que conllevan a la batalla decisiva. Se tenía que buscar la batalla decisiva y entendamos por eso como la batalla que pone fin a la guerra, en la cual se destruye o una de las dos fuerzas es vencida. Aquí vemos cómo son los desplazamientos en los cuales el Ejército Unido Libertador parte desde Huánuco hasta Cerro de Pasco, primero desde Cerro de Pasco hasta San Antonio de Rancas. Simultáneamente, Canterac estaba en el Valle del Mantaro, al mando de 11.595 hombres y con la intención de ir hasta Cerro de Pasco por el eje de Carguamayo. Las dos fuerzas se van a encontrar ya en las pampas de Junín. Aquí vemos también cómo es el itinerario, ¿no? De ahí vemos pues el 3 de agosto el Ejército Unido Libertador sale al mando de Bolívar de Rancas en busca del ejército realista, mientras por la parte del ejército realista el día 5 sigue hasta Cerro de Pasco, donde ya le informan a Canterac que los patriotas se están dirigiendo al sur. El ejército realista al mando del general José de Canterac se encuentra ya en Carguamayo, como hemos mencionado en la vista anterior, y ya el 6 el Ejército Unido Libertador sale hacia Reyes. Junín no se conocía como tal, se lo denominaba Reyes, esa era la denominación. Después de la batalla hubo estos cambios, el ejército, húsares del Perú son denominados húsares de Junín,
y al pueblo de Rey se lo denomina Junín. Yo he estado el día sábado exponiendo, tuve el honor de ir al pueblo de Junín, donde ya están desarrollando los eventos patrióticos por el día central de la batalla, y en los cuales también, pues, corroboré, pues, a esto interesante que ellos mismos no tenían esa denominación y que fue dado por el Libertador, ¿no? Se les resume de que es por Junín, por la semántica de Suni, pero también ellos tienen sus diferencias de opinión. Pero lo que se puede decir es que después de la batalla, ambos, pueblo y regimiento, fueron bautizados con este nombre, Junín. Entonces, el Ejército Unido Libertador sale hasta este punto para cortar la retirada de los realistas y adelantar su caballería. La idea de Bolívar era ir con todo, sobre todo las divisiones que estaban, las dos divisiones que tenía Canterac. Acá vamos a ver un poco de organización, y no quiero llegar al detalle, para que podamos comprender mejor la conferencia. El grueso, vamos a denominarlo así, son las dos divisiones de infantería, pero las divisiones no pueden ser involucradas directamente cuando todavía no hay una decisión de una batalla final. Para eso existen sus elementos de caballería. Yo soy un oficial de caballería, como bien lo han escuchado, y para mí es más honor todavía poder explicar esto porque es parte de nuestra doctrina, y es una doctrina que viene desde, como hemos mencionado, desde la segunda generación de la guerra, que es justamente este tipo de acciones. Ambas caballerías se van a encontrar porque el grueso de Bolívar tampoco estaba involucrado, no se iba a exponer a una acción de armas. Lo que quería el grueso es enfrentarse al grueso completo de Canterac, pero Canterac, como también sabe hacer la guerra, sabe desarrollar, sabe tomar decisiones, sabe librar la batalla y es un general experimentado, manda a sus 6 escuadrones de protección de su retaguardia. Y Bolívar manda su avanzada, 9 escuadrones. Entonces, estos son los que se encuentran. Ahí vemos una organización y más o menos así se planteó, ¿no? El pasaje acá sobre, sobre las elevaciones de terreno impeditivo con respecto también al fango y pantanoso que da el suelo del lago Chinchaycocha, vamos a ver pues que dificultaban que la caballería pueda ser desplegada, solamente podían pasar en columnados. Y en columnados no es una mejor manera de hacer una batalla porque es fácil maniobrarlos. En cambio, ustedes ven una formación más ordenada con los rombos rojos que representan a la caballería realista, en las cuales ven un despliegue en línea reforzado por los dos flancos. Entonces, esto fue porque Canterac aprecia que justamente tenía dificultad la caballería patriota para poder desplegarse completamente. Pero Canterac comete un error que manda una carga de caballería desde una distancia de 2 kilómetros, demasiada distancia. La caballería tiene que ser aplicada justamente en lo más concisa posible porque es una fuerza aplastante y podía obtener buenos resultados. Aquí lo vemos más esquematizado. Primero, para que podamos apreciar. Perdón. Continúo. Aquí vemos a las dos fuerzas. Ahí vemos que cómo es una suerte de miscelánea de fuerzas. Tenemos diferentes unidades, inclusive que son todas estas de diferente nacionalidad. Como vemos en la parte celeste, bueno, ahí tenemos los dos, donde está la letra A, los dos escuadrones del Regimiento Granaderos de Colombia. O sea, son 2 escuadrones de un regimiento. Atrás de ese regimiento, de esos 2 escuadrones, tenemos un escuadrón argentino, el Granadero de los Andes. Bien diferente comandar o que estén amalgamados en una sola fuerza 2 organizaciones de diferente nacionalidad. En el punto C vemos que estaban 2 escuadrones de los húsares del Perú que tenían la función, les habían dado la orden de franquear al adversario, pero no lo pudieron hacer porque obviamente tenían las limitaciones de la geografía. Posterior a ellos están 3 escuadrones del regimiento Húsares de Colombia, de diferente unidad y diferente nacionalidad otra vez, y al final está el que toma la decisión, justamente el escuadrón
vemos el primer escuadrón del Regimiento de Caballería Húsares del Perú, que estaba a cargo de Isidoro Suárez. Este escuadrón se relegó con respecto a toda esta avanzada, pues, principalmente por lo que ya narré, por las problemáticas de la geografía. A diferencia de la división Ferraz, que sí tenía pues 6 escuadrones constituidos, que eran de un solo ejército, ¿no? Acá era el Ejército Real del Perú, estaban 4 escuadrones del Regimiento Dragones de la Unión y seguidos de 2 escuadrones en que estaban adecuadamente reforzando esta parte lineal sobre los flancos, que es el escuadrón del Regimiento Dragones del Perú y Dragones y del Regimiento Húsares de Fernando VII. Entonces aquí vemos una adecuada disposición de fuerzas que iba a favorecer también a la decisión. Los 2 escuadrones del regimiento Húsares pretenden atacar el flanco derecho del adversario, pero no pueden conseguir desplegarse. La caballería virreinal ataca con ímpetu, sorprendiendo a los patriotas, pero la carga la parten desde 2 kilómetros. Sin embargo, esta decisión consigue hacer retroceder a la avanzada de la caballería de Simón Bolívar. Retroceden ante el ímpetu de ataque de la caballería realista y Bolívar al observar desde 2 diferentes alturas, ve que la batalla ya se estaba inclinando hacia nuestra derrota, decide, y obviamente esto es también no de análisis, sino de lógica, de que el grueso no se involucre, o sea, sus 2 divisiones de infantería no se metan en esta batalla, regresen a Junín, a Reyes, y que Miller, quien estaba a cargo de las guerrillas, ¿no? Se replega a San Pedro de Cajas, que deje a la suerte a este encuentro de caballerías, para no desgastar al grueso, para poder continuar posteriormente con el proceso de la guerra. No podríamos involucrar ya las unidades que restan para que éstas puedan mantener su ímpetu, ¿no? Y su integridad. Aquí vemos pues que los realistas consiguen hacer ya, con su ataque, comienzan a hacer retirar a las fuerzas de la caballería del Ejército Unido Libertador, salvo el escuadrón de Isidoro Suárez, que estaba posicionado y pudo ver de manera de franco, o sea, estaba ubicado de una manera, estaba ubicado en un sitio en donde pudo ver el planteamiento de la batalla y estaba en buena posición de tomar decisión. Los realistas consiguieron el repliegue, como hemos mencionado, y es ahí que también vemos otra predisposición, en este caso en la carta original, vemos cómo acá vemos a Bolívar en las alturas de Chacamarca, viendo cómo se desarrolla el planteamiento de la batalla, vemos cómo se organizó, vemos unas flechas en las cuales se ve una secuencia de repliegue, que son las divisiones de realistas que no tratan de no estar enganchadas a la pretensión de Bolívar de hacerles batalla, solamente se enfrenta lo indispensable, los escuadrones que tenían que proteger al grueso realista para que éste se vaya hasta Tarma. Entonces, las fuerzas del Ejército Unido Libertador intentan también 2 cargas con los granaderos de Colombia, pero son infructuosas, no se consigue. La única esperanza es justamente ese escuadrón peruano. Ahí es donde le dan la orden al sargento mayor Andrés Razuri que le dé la disposición por parte del mismo Lamara Isidoro Suárez, que no lo involucre a ese escuadrón y que lo salve en fuerza, que no entre en batalla. Entonces, y Andrés Razuri, ya apreciando también de cómo se podía plantear y poder sacar un provecho de una intervención para poder, pues, justamente desequilibrar los resultados que se estaban dando en favor de los realistas, le dice al teniente coronel Isidoro Cáceres: mi comandante, debemos aprovechar este momento. Carguemos desde atrás y los derrotaremos. Y es a las 17 horas, ¿no? Que ya de acuerdo a esta recomendación que le ha dado, y no es una desobediencia, es una recomendación lógica, táctica, de desarrollar la situación.
en cómo se está planteando, la batalla. Entonces, ante esto, decide atacar sorprendiendo al enemigo. Ahí podemos ver el gráfico que este escuadrón, bueno, el primer escuadrón del Regimiento de Caballería de Húsares del Perú, ataca la retaguardia del adversario, quien es sorprendido y a la vez fortalece pues al resto de escuadrones que vuelven grupas y comienzan a atacar a la caballería realista. Vemos pues que esto ha sido contundente. Esta es una decisión que se desarrolla ya con conocimiento táctico, que ya se conduce una batalla desde el desarrollo. Entonces, podemos ver acá que ya nuestras unidades con la decisión, con la recomendación de Razzuri y con la decisión de Isidoro Suárez, y que ya hemos alcanzado la madurez de poder plantear batalla, ¿no? Entonces, esto fomenta a que la batalla ya se cambie el balance a favor del Ejército Unido Libertador, la caballería realista se desordena y opta por retirarse. Ahí en la retirada que duran varios días, no se puede decir de que tuvo unos resultados que fueron infructuosos. Era una caballería pues que era organizada, una caballería jamás derrotada y que fueron prácticamente humillada con este tipo de batalla. Los resultados en el ejército patriota fueron 148 soldados muertos y heridos, pero en el ejército realista fueron cerca de 254, 80 prisioneros y la pérdida de 400 caballos, que sumaron a favor después de a la caballería del Ejército Unido Libertador. Sin embargo, esta es la misión que tienen las unidades de caballería. Las unidades de caballería son desgastadas en provecho del grueso, en provecho de una fuerza superior que va a cumplir otro tipo de tareas. Y es que fue así. Tanto el ejército de Canterac, las divisiones de Canterac no fueron degradadas por la batalla, continuaron hasta Tarma, y después se replegó los escuadrones que estuvieron en la batalla de Junín, y Bolívar también, sus 3 divisiones tampoco se involucraron. Él se da con la noticia de que la caballería patriota, la caballería del Ejército Unido Libertador vence a la realista, y desde ahí le da el honor pues de conferirle la denominación de origen a su a su nombre como húsares de Junín. Acá vemos una miscelánea en la cual es justamente Bolívar, ya estamos hablando de 7 días después, en la cual escribe, ¿no? La campaña que debe completar la libertad ha empezado bajo los auspicios más favorables. El ejército del general Canterac ha recibido en Junín un golpe mortal, habiendo perdido por consecuencia de este suceso 1/3 de sus fuerzas y toda su moral. Tanto no solamente a los elementos de caballería, sino también a los de infantería, fueron, fueron enaltecidos y condecorados con este parche, que fue adicionado a sus uniformes. Junín y Ayacucho en el Perú fue un escudo honorífico que se le otorgó por haber combatido justamente en estas 2 batallas. Como hemos mencionado, los húsares del Perú fueron denominados húsares de Junín. Acá vemos una fotografía de coronel Andrés Razzuri ya en 1839, después de 15 años de la batalla de Junín. Obviamente, lo que dijo muy bien nuestro conferencista anterior, él recibe la llamada de atención de la mar. Debería usted ser fusilado, pero a usted se le debe la victoria. Y es así que tiene que reaccionar un oficial, el arma de caballería, porque la decisión que se desarrolla son en instantes. Bajo esta recomendación ganamos la batalla, y podemos ver a ciertos implementos también que fueron recogidos en el campo de batalla, ¿no? Ahí podemos ver un clarín, un monocular, podemos ver una espuela y algunas boyas que supuestamente se empleaban contra los caballos, y una lanza de metal. Como consecuencias o conclusiones de la batalla de Junín tenemos las siguientes. La victoria de Junín evidenció la experiencia de nuestras primeras unidades. Eran nuestras primeras unidades que desbalanceaban al ejército realista. Tuvieron ya la capacidad de plantear la iniciativa táctica en una batalla, desde ya 4 años de formación, porque la primera unidad fue creada el 21 de octubre de 1820.
Entonces ya estamos hablando que un 6 de agosto de 1824, casi 4 años, ya pudimos tomar la decisión de participación. Si hubiese ganado otra fuerza, o sea, si otra fuerza hubiese tomado la decisión de poder plantearse como reserva y poder desarrollar este tipo de contraataque en lo cual va a permitir de que ganemos esta acción de armas, de repente no sería tan glorioso la celebración de la batalla de Junín. Pero la batalla de Junín justamente es gloriosa porque fue un escuadrón peruano que pudo tomar la decisión que conllevó a la victoria. La batalla se desarrolló con fuerza del mismo tipo. Estamos hablando de caballerías. 6 escuadrones realistas versus 9 escuadrones patriotas. Y en las misiones que desarrollaron, en lo cual la fuerza del Ejército Unido Libertador fueron de vanguardia y las del Ejército Real del Perú fueron de protección a su retaguardia. La caballería realista era la mejor equipada, experimentada y entrenada. Aún así, fue derrotada por una caballería multinacional. Había argentinos, gran colombianos y habían peruanos, ¿no? Y no tenían los peruanos mayor disposición o mayor preparación que sí tenía el ejército realista. Aunque hay que verlo que el ejército realista no era un ejército español, era un ejército también peruano. Pero obviamente el statu quo era el virreinato del Perú. Era un esquema de orden que teníamos que eh, destruirlo o menoscabarlo para que podamos implementar o pueda estar implementada la nueva república. En cuanto a la reacción de la conducción de la batalla, donde se desarrolló la situación táctica, lo notable fue que, como he mencionado, un escuadrón peruano fue el que replanteó los resultados, al emplearse manera de reserva. Si el adversario hubiese vencido en Junín, si los realistas nos hubiesen vencido como ya estaba desarrollándose ya se estaba desarrollando la batalla, si ellos hubiesen vencido, podrían haber reasumido su actitud ofensiva y buscar la destrucción del Ejército Libertador. Quizás la independencia hubiese costado más años y no se hubiese dado todavía la batalla de Ayacucho. La victoria de la batalla de Junín definitivamente posiciona a Bolívar en menos de un año que el Congreso le considera su máxima autoridad. Esto lo aprovecha porque le da ventaja política militar. Termino mi exposición con una particularidad, o dos particularidades. Esta es la foto del Regimiento de Caballería Lanceros de Torata número 5. Hoy Regimiento de Caballería Blindado Lanceros de Torata número 5, que está acantonado en Puechos. Esta foto ha sido restaurada. Esta foto ha sido tomada cuando este regimiento servía en San Pedro de Yoc. Justamente el que le dieron la orden de tomar esta foto fue mi abuelo, el mayor Máximo Pimentel Obregón, héroe del combate de Panupali, último combate de la campaña militar del 41, ¿no? Cuando tuvimos una guerra con el vecino país. En esta foto mi padre recién había nacido. Mi padre es de San Pedro de Yoc, que en paz descanse él. Y bueno, ustedes imagínense un militar que va a partir a la guerra y a la justa puede cargar a su hijo, ¿no? Porque ellos partieron justamente en julio. Él partió al día siguiente que tomó esta fotografía. O sea, estamos hablando de un 5 de julio. Por eso tengo sentimientos encontrados, no me podía negar. San Pedro de Yoc, siempre lo recordaré a mi padre, si bien él nació ahí, entonces tenía pues que tener el gesto de hacerme presente ante este convocatorio. Otro punto, otra particularidad es mi gran amigo Edgar Reaño Pairazamán, el gerente general de Mirabús, que es paisano de ustedes, un gran amigo personal de varios años, que justamente lo he invitado, está presente dentro del fórum, apreciando la ponencia, y lo que siempre, siempre he podido escuchar pues, sus testimonios de cómo vive enamorado de su tierra. Estos dos fundamentos me han sido prescindibles pues, para hacerme presente. Agradezco nuevamente la posibilidad de poder estar narrándoles estos extractos tan importantes que ahora celebramos el Bicentenario, que también es el Bicentenario del aniversario de la gloriosa caballería peruana, porque cumplimos 200 años, somos el arma más antigua. Y bueno, y en estas fiestas que ya empiezan,
bueno, vamos a poder ver el día lunes 29, parece que voy a estar representando al Ejército del Perú como vocero aparentemente en América Televisión, para narrar justamente el desarrollo del desfile patrio. Gracias por la intervención. Si hubiesen preguntas, quedo a merced de la disposición del anfitrión y de todos los que bien nos acompañan. Muy buenas noches. Felicitaciones, Coronel Víctor Pimentel Roque, por su académica e ilustrativa conferencia magistral. Muchísimas gracias. Si tuviéramos alguna pregunta, también se puede hacer presente, por favor. Sí, aló, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Adelante. sí lo escuchamos. Ok, ok. Bien, felicitaciones al distinguido oficial que ha tenido una disertación excelente, obviamente desde el punto de vista fundamental de la profesión que ostenta y que ha desarrollado de manera magistral, ¿no? Eh, Sin embargo, también creo que debemos tener en claro que de la exposición realizada fluye lo importante que fue la participación peruana con el regimiento y también húsares del Perú y también la de las montoneras o guerrillas andinas que van a jugar un papel muy importante con Marcelino Carreño como jefe eh, y, que, y que me gustaría que el coronel pudiera desarrollar un poco más esa relación que tiene las montoneras en la labor de acopio de forraje para el ganado, de alimentos y víveres para la tropa, de espionaje, de protección a los pueblos que señaló, ¿no? Porque Marcelino Carreño luego va a combatir también en Ayacucho con las montoneras y va a morir en la batalla de Ayacucho, algo que algunos los historiadores pasan por alto. Ese sería mi tema, muy, muy amable. Muchas gracias por la pregunta, señor Luis Oces. Y sí, efectivamente, las guerrillas fueron indispensables en la batalla de Ayacucho, principalmente en el eje donde se encontraba la División Perú al mando de la mar, porque ahí ese eje, precisamente ese flanco, se volvió el centro de gravedad para que nosotros podamos plantear la batalla. La batalla se gana principalmente porque el lado más consistente, el flanco más consistente en la batalla de Ayacucho, los realistas no lo hacen un ataque en masa. Y esto fomenta de que el general colombiano, José María Córdoba, pueda pues muy bien tomar decisiones y poder pues desarrollar muy bien su ataque sobre las fuerzas realistas. Eso era indispensable por el que el eje de la mar se mantuvo firme y se pudo realizar específicamente porque fue apoyado por estas guerrillas. Si no, nunca lo hubiese podido lograr. Nosotros apenas teníamos un cañón de artillería, ellos tenían más y esta fuerza recibió fuego hasta de artillería. Lo que sí podemos decir que en Junín no se dio. Se lo digo bien claro porque, bueno, yo estuve justamente, lo vuelvo a mencionar, estuve en esas dignas tierras el día viernes y sábado y tuve que presentar ponencia. Sí, fueron consistentes en todo el apoyo al sostenimiento, en inteligencia, en espionaje, en coordinaciones, por supuesto que sí, pero la batalla de Junín fue estrictamente el encuentro de dos fuerzas de caballería. Es imposible que una fuerza de guerrilla se pueda enfrentar a una fuerza de caballería, no tendrían oportunidad. Y los registros no lo dicen, y bueno, las fuerzas que combatieron fueron caballería traídas desde Lima, y las fuerzas que fueron conformadas, los cuerpos de caballería que estaban en Trujillo, que también se amalgamaron a los húsares del Perú. Sí, no no descarto que pueda haber elementos montados que se hayan incorporado a estas fuerzas. Lamentablemente, nunca hemos sido responsables con registrar la historia convenientemente bueno, y eso hace pues que hay espacios o hay personas que sean olvidados. El, con, de plantear con fuerzas que no sean, que sean empleadas como milicias, como fuerzas
como elemento de baja intensidad para poder desarrollar este tipo de acciones que sí están dentro, se puede hablar que es dentro de los usos militares, pero ya estamos hablando, adelantándonos a una cuarta generación, ¿no? Porque justamente emplear guerrillas, montoneras, milicias, que no son profesionales, pero que también en este caso son actores importantes para tomar, pues, para plantear un proceso de guerra. Y esto lo podemos ver inclusive en las guerras modernas. Vemos ahorita en Ucrania, en la guerra de Ucrania con Rusia, qué tan importantes son las fuerzas proxies, ¿no? Las fuerzas que han determinado al final que sí se esté desarrollando de una manera diferente el desenlace de sus acciones de armas. Lo que sí pues, me reafirmo, lo encuentro que hubo acá fueron 9 escuadrones más versus 9 escuadrones del Ejército Unido Libertador versus 6 escuadrones del Ejército Realista. No participaron guerrillas en esta acción porque fue eminentemente de caballería. No hubo ningún disparo, todos fueron armas blancas que solamente dispone el empleo de caballos, o sea, lanzas y sables, y por lo tal no podría, ni en los registros, ni en los partes, ni siquiera en la teoría podría, pues, imaginar una columna de guerrillas no montadas que se enfrente a un escuadrón de caballería. No podría darse ese escenario. También quiero hacer mención, me había olvidado, esta parte de la exposición lo he elaborado con el coronel Óscar Mogollón Sandoval, mi gran amigo con el que yo comparto varios artículos que ustedes lo pueden apreciar dentro del Google Academics, y también somos coautores ambos del próximo libro que va a ser publicado, 200 años del legado de la batalla de Junín, que lo va a publicar la editorial de la Universidad Militar de Nueva Granada. Perfecto, muy amable. Tu audio, Isis, tu audio. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición. Ha sido un tiempo muy ilustrado y muy bien invertido. Gracias, coronel. Gracias. De ocurrencia. También le cedo el uso de la palabra al profesor Jorge Costilla para continuar con el programa. Muchas gracias, Isis. Y para ir terminando con esta jornada, voy a presentar esto a Freddy Quispe y Suiza. Eres integrante del Club de Ciencias Sociales de la Institución Educativa José Andrés Razuri de San Pedro de Yo. Freddy, entonces te cedo el uso de la palabra para presentar nuestra segunda ponencia. Muchas gracias, profesor. Muy ilustres patriotas del Bicentenario e invitados todos. Me es muy grato presentarles la siguiente conferencia magistral, Repercusión histórica de la Batalla de Junín, que será disertada por el insigne patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque, Magíster Martín Cabrejos Fernández. Hoja de vida del maestro Carlos Enrique Martín Cabrejos Fernández. Magíster en Formación Directiva y de Gobierno de las Personas, miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar, representante del Club Lambayeque de Lima en el departamento de Lambayeque, miembro del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública USAT, miembro del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque, miembro de la Asociación Pro Marina del Perú, maestro de la Universidad San Martín de Porres, maestro de la Universidad Tecnológica del Perú, miembro de la Red de Educadores de Ciencias Sociales, autor de 9 libros sobre educación e historia de la vida cotidiana, articulista en diversos medios de información, director del Colegio Privado San Antonio de Huamanga, director de colegios Proeduca Futura Schools, sede Piura. Ha sido maestro de la Facultad de Humanidades, secretario académico de posgrado y coordinador de maestrías en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, coordinador de investigación en COAR Lambayeque, miembro del equipo de Bachillerato Internacional del Colegio San Agustín de Chiclayo, maestro de Historia a nivel medio, nivel superior y coordinador de monografías, maestro de la especialidad de Ciencias Históricas, Sociales y Filosofía en instituciones educativas de nivel escolar y superior, conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre temas históricos, familia e identidad cultural.
Ha sido maestro de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y asistente técnico presencial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, patriota Martín Cabrejos Fernández, con la conferencia. Bien, distinguida sala, el patriota Martín Cabrejos tenía un problema de conectividad, pero ha tratado de sobrellevar este impasse con un video que nos está compartiendo en ese momento Fiorelita, que está de anfitriona, por favor. Sea breve y por lo menos podremos compartir alguna de sus ideas del historiador Martín Cabrejos. Adelante. Muy buenas noches, quiero dirigir un saludo cordial a los patriotas que me honran con esta preciada invitación. Mi exposición será para hablar acerca de José Andrés Errázuriz Esteves, pero quiero enfocar esta disertación en dos aspectos. La primera, hablar un poco de los datos biográficos y de su actuar como militar, para luego hablar también acerca de la denominada desobediencia. La obediencia debida es un tema jurídico que puede también tomar una connotación especial en el gesto de Errázuriz. Entonces, estas dos etapas que utilizaré para mi disertación quedan claramente establecidas desde ese momento. No puedo comenzar sin antes expresar un cordial saludo y abrazo a mi amigo Jorge Costilla, que se encuentra presente, a quien le debo la honra de esta invitación. Comienzo entonces con la primera etapa, que es la de los datos biográficos del insigne personaje que hoy nos vincula. José Andrés Errázuriz Esteves nació, como es sabido, el 28 de septiembre del año 1791 en la preciosa tierra de San Pedro de Yoc, y cuando los aires de la independencia comenzaron a soplar con fuerza en el continente americano y en nuestro país, Errázuriz decidió unirse a la expedición libertadora de José de San Martín. Más adelante, ya con instrucciones del libertador del norte, Simón Bolívar, José Andrés Errázuriz contribuyó al reclutamiento y a la instrucción del regimiento del denominado Húsares del Perú, que junto con el ejército patriota que se encontraba en la Sierra Central, buscaba la derrota de las fuerzas realistas. Hay que hacer un paréntesis para recordar que esta guerra de liberación del yugo español tomó la característica de una guerra fratricida, donde el ejército español o realista y el ejército americano estaban los dos notoriamente integrados por peruanos, por americanos de diversas nacionalidades. Así, en Junín, en una temporada gélida y a más o menos 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, se llegan a encontrar frente a frente el ejército realista y el ejército patriota aquel día 6 de agosto del año 1824. Los historiadores, los estudiosos y también quienes viven en la zona pueden asegurar que el terreno es muy complicado, es muy difícil, por lo que la caballería independentista tuvo que avanzar en columnas por un desfiladero entre un cerro y un pantano. El general español José Canterac, al ver el avance de esta manera de las tropas patriotas, dio la orden a la caballería realista de que atacara a la zona de la vanguardia patriota
a la avanzada patriota que venía en ofensiva. Así, cuando los primeros escuadrones patriotas comenzaron a descender por la Pampa, allá en Junín, fue notablemente sobrepasada por la arremetida de la tropa realista. Los patriotas, entonces confundidos por la caballería enemiga, iniciaron la retirada perseguidos por las fuerzas de Canterac, y la batalla se tornó en un evento sangriento, una lucha cuerpo a cuerpo, con sables, con lanzas, con espadas, y la victoria realista era entonces una acción segura. Rasuri en ese momento era ayudante del primer escuadrón del regimiento de húsares del Perú y se encontraba esperando en la zona de la retaguardia. Y es allí cuando recibe la orden del coronel Isidoro Suárez de pedir instrucciones al general Lamar, que era quien estaba a cargo de aquella fuerza patriota. El mayor Rasuri, entonces, en un gesto de obediencia a Isidoro Suárez, por favor, ya que más adelante, en una segunda etapa, vamos a hablar acerca del aparente gesto de desobediencia desde una connotación jurídica, me gustaría que apreciemos esto. En un gesto de obediencia a su coronel, a Isidoro Suárez, él decide ir y obedecer y solicitar las instrucciones al general Lamar. El general Lamar, que se encontraba en otra zona, recibe a Rasuri, quien se había desplazado a toda prisa a caballo hasta la posición donde se encontraba el Estado Mayor, en una loma desde donde podían apreciar toda la batalla, y recibe de el general Lamar la siguiente instrucción. La instrucción de que diga al comandante Suárez que salve el escuadrón como pueda, es decir, que se retiren del campo de batalla ante la inminencia de una derrota. Rasuri entonces emprende el camino de retorno y en el camino, desde la colina, logra divisar, comprende el camino de retorno y en el camino, desde la colina, logra divisar cómo las fuerzas realistas, en el deseo, en el afán de perseguir a las fuerzas patriotas, habían descuidado la retaguardia. Él pensó entonces que sí había una posibilidad de victoria, pero no tenía tiempo que perder, así que decide cambiar la orden de su superior. Y cuando llega ante su comandante, ante Suárez, Rasuri le dice que el general Lamar ordena que cargue de todos modos contra las fuerzas realistas y mirando el campo de batalla es cuando Rasuri se lanzó al ataque. Lo demás es historia conocida. El coronel Suárez ve el ímpetu de Rasuri, ordena el ataque a los realistas que no habían imaginado en semejante respuesta, y el factor sorpresa es aquel que toma desprevenido al ejército realista, un ejército que para ese momento se creía victorioso, y comienzan a dispersarse. Este hecho de la dispersión realista alienta a las tropas patriotas dispersas que contraatacaron con bravura, los perseguidores se convierten en perseguidos, la batalla se torna en un evento encarnizado, aquel triunfo que parecía esquivo a las fuerzas de la independencia, al final se torna en una realidad, cuando se logra el retiro definitivo de las tropas españolas del campo de batalla. Recordamos luego que el escuadrón de húsares del Perú, a raíz de esa victoria, va a cambiar de nombre por el de húsares de Junín. Sin embargo,
En términos jurídicos queda siempre una discusión con respecto de la actitud de Rasuri al tocar el tema de la obediencia debida y al tocar aparentemente con su gesto un asunto tildado como desobediencia. ¿Fue realmente la de Rasuri una desobediencia? ¿Estaba él obligado a cumplir con una orden de este tipo? ¿Podía él en el camino discernir sobre qué es lo que podía o no podía hacer? ¿Qué dice el derecho militar? ¿Qué dice la jurisprudencia sobre el gesto de Rasuri? Es lo que vamos a analizar a continuación. En este segundo momento tenemos entonces, a la luz de lo ocurrido con Rasuri, que tocar el significado de la obediencia debida. Y quiero exponer lo que Miguel Ángel Mejía Linares, salvadoreño, autor de un libro sobre la obediencia debida en el plano administrativo y también militar, nos dice al inicio de su trabajo, él dice que requiere conciencia e intelecto conocer cuándo la virtud de la obediencia debe ser sustituida por la virtud de la desobediencia. Reitero, la virtud de la obediencia puede ser sustituida por la virtud de la desobediencia. Así, Mejía Linares establece que la obediencia es el acatamiento prestado por un presunto subalterno a un superior en la jerarquía social, pero también que ordena la cesión de una cosa, la ejecución de una acción o la profesión de una convicción o la expresión de un sentimiento dentro de un fuero externo al de la conciencia, aunque dentro de un fuero dirigido por el interior, es decir, por la ética y por el valor. Indica también que en el plano militar la obediencia debida se fundamenta en la ley, procede de legítimo mandato. Este no infringe un deber, no lesiona otro derecho de más importancia. El obrar en virtud de la obediencia debida constituye así una circunstancia eximente de culpa. Sin embargo, la virtud de la obediencia puede ser sustituida por la virtud de la desobediencia. Les pongo un ejemplo. En el año de 1799, las fuerzas napoleónicas ingresan a Egipto y en una de las batallas detienen aproximadamente a 4.000 ciudadanos, a 4.000 pobladores de una zona en Egipto. Y Napoleón Bonaparte dispone a sus oficiales la muerte de esos 4.000 pobladores. En virtud de la obediencia, estos soldados, a pesar de la gran carga moral que estaban padeciendo, ejecutan la orden. Y al cabo de algunos días, ya sea por el fuego de las balas o sea por los sables y las bayonetas, se produce una de las más grandes matanzas de la historia. Uno de los militares que participa en el hecho recuerda tiempo después que fue ese momento en el cual debieron desobedecer. Estoy seguro que a eso se refiere Mejía Linares cuando habla de la virtud de la desobediencia sustituyendo a aquella llamada virtud de la obediencia. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento que puede tener como base esta aparente obediencia o desobediencia? Hay una doctrina que se llama la doctrina de la obediencia absoluta, que es una doctrina de origen francés, aunque realmente nadie se ha atribuido la paternidad. Esta doctrina indica de que cualquier orden
que establece un soberano, es decir, un jerarca, se convierte literalmente en ley, y el inferior a ese jerarca no incurre en responsabilidad si ejecuta sus órdenes. Se considera además que el inferior, por esa doctrina, carece de personalidad propia y que solo es un instrumento encargado de ejecutar la voluntad del superior. En nuestros días, obviamente, esto es una total exageración. Esto manifiesta una irrealidad. Esta irrealidad indica de que hoy en día los subordinados tienen, para empezar, una premisa de seres humanos, y que obviamente un subordinado tiene hoy en día el filtro ético y el discernimiento suficiente para reconocer o para desconocer la voz de mando de un superior. Hoy día hay factores como las creencias, la ética, la fe, etcétera, que ponen en discusión este criterio de la obediencia absoluta. Sin embargo, en aquella época, y hablamos del siglo XIX, la obediencia en términos militares, durante el ejercicio de la acción por la lucha por la independencia, puede entonces calificarse el gesto de Razzuri como un gesto adelantado para su época, pero un gesto también digno de todo riesgo y de toda perplejidad. El derecho jurídico, administrativo y militar no contemplaban en el siglo XIX la obediencia relativa. En ese sentido, tratando de empatizar, tratando de utilizar la empatía histórica, tendríamos que decir que el filtro utilizado por Razzuri es el filtro de la inteligencia práctica en el preciso momento, junto al conocimiento que tenía de los hechos que ocurrían. Razzuri debía ser juzgado por aquel gesto aparentemente de desobediencia. Razzuri actuó con inteligencia práctica. En ese momento él vio la oportunidad y la tomó. Corría el riesgo. Si no hubiese pasado lo que finalmente pasó, y si el ejército patriota hubiese sido derrotado, Razzuri hubiera tenido que asumir él personalmente las consecuencias de sus actos, además de la muerte de cientos y miles de patriotas en el campo de batalla. Sin embargo, queda esto para la perplejidad, y queda también el reconocimiento de que el inferior en el siglo XIX tenía que obedecer tácitamente cada una de las órdenes que se le impartían, y que Razzuri no lo hizo. Razzuri actúa entonces como un adelantado a su época, y esto que Razzuri hace se denomina en el derecho obediencia relativa, pero surge recién después, en la segunda mitad del siglo XIX. No podríamos juzgar. Este gesto arriesgado nos trajo finalmente una victoria. Este gesto arriesgado pudo habernos traído una derrota. He tratado de discernir a la luz del significado del derecho, pero me resulta necesario decir que aquí lo que jugó a favor de la decisión de Razzuri fue la inteligencia práctica. La inteligencia práctica, que es aquella que nos hace actuar en un segundo, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestro conocimiento y también de acuerdo a nuestro carácter. Esas tres características son las que determinan la decisión de Razzuri en el momento. Queda mucho por discutir con respecto de este tema, pero espero haber contribuido por lo menos al inicio de esta discusión. Les agradezco mucho por su atención, les deseo una buena noche y que el gesto de Razzuri y de los patriotas de aquella época jamás sea olvidado. Muchas gracias por su atención.
Bien, muchas felicitaciones por su excelentísima y muy académica conferencia patriota del Bicentenario Martín Cabrejos. Muchísimas gracias. Adelante, profesor Jorge Costilla, continúe con el programa. Gracias a ti, Freddy. Muchísimas gracias. Y también gracias al historiador Martín Cabrejos Fernández por tan ilustrativa exposición desde una óptica distinta, cómo entender la acción de Rasuri. Qué bueno, de verdad muy satisfecho con esta jornada de hoy, de la cual ya estamos llegando a la parte final. Para ello, yo voy a invitar a la profesora Jenny Calero, quien es la directora de nuestra institución educativa, José Andrés Rasuri de San Pedro de Io. Ella va a dirigir un mensaje también en representación de nuestra institución educativa. Adelante, profesora Jenny. Gracias, profesor. Buenas noches, distinguidos expositores y participantes en este magno evento. A los dignos ponentes, coronel del Ejército Peruano Víctor Pimentel Roque, historiador Martín Cabrejo Fernández y al profesor de Ciencias Sociales Jorge Costilla Torres, docente de nuestra alma mater. En nombre de la comunidad educativa de la institución educativa emblemática José Andrés Rasuri, reciban de corazón el sincero agradecimiento por formar parte de estos momentos memorables y por su valiosa contribución en fomentar nuestra identidad rasurina, porque sus conocimientos sobre el análisis de la gesta heroica de la batalla de Junín y las repercusiones históricas de la acción heroica del coronel José Andrés Rasuri enriquecieron la conferencia de manera extraordinaria. Estamos profundamente agradecidos por su tiempo, dedicación y por haber hecho de este evento una experiencia memorable, por tan ilustre ponencia. A todos, agradecemos vuestra presencia y esperamos contar con su participación en una próxima conferencia. Gracias totales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Jenny. Gracias a todo el equipo directivo que también está aquí presente, a los docentes de la institución educativa, a docentes de otras instituciones que hoy nos acompañan, a diversos patriotas de diversos lugares del país y del exterior también que están aquí acompañándonos. Es muy grato, es muy satisfactorio haber participado de este evento y qué bueno que haya surgido aquí en San Pedro de Io, en la cuna de José Andrés Rasuri. Ya nos tocaba hacernos presente con este tipo de eventos. Felicito a los estudiantes que están aquí presentes también, de manera especial a Isis, a Joel, que nos han acompañado en esta hermosa jornada. Bueno, yo voy a ceder el uso de la palabra a la patriota Ashley Valdivieso. Ashley, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, patriota Jorge Costillo. Antes de continuar, en mi calidad como niña patriota, deseo felicitar a los estudiantes del Colegio José Andrés Rasuri, al estudiante Isis Villanueva y al estudiante Freddy Quispe por su impecable participación en el 58 Encuentro de Patriotas. Y deseo compartir con ustedes que el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú los invita a que sean los iniciadores de gestar el grupo de niños patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú de San Pedro de Yoco. A continuación les cedo la palabra. Isis, tu audio, ¿querías expresar? ¿A Isis algo? Perdón, patriota Ashley. No, simplemente agradecer por la oportunidad, porque estos momentos son enriquecedores, porque como estudiante y como autoridad es importante ser partícipe y agradecer la invitación y confirmar que vamos a incluir a mis demás compañeros para que al final nuestra patria sea solo una. Muchísimas gracias.
A ti, Isis, muchísimas gracias. Muy bien, a continuación invito a la coordinadora general de los comités patrióticos, la licenciada Juana Martínez Cubillas, a dar las palabras de clausura del 58 Encuentro de Patriotas. Adelante, patriota Juanita. Muchísimas gracias, constante patriota Ashley Thais Valdivieso Colque. Sinceramente estoy muy emocionada por este 58 Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, donde hemos rendido tributo a la memoria de nuestro héroe nacional José Andrés Errázuriz Esteves. Hay un pedido en sala que viene de parte de la patriota Ashley, sobre todo para que los niños que hoy día han tenido a bien de participar en este 58º encuentro a iniciativa del patriota del Bicentenario Jorge Costilla, sean los iniciadores de formar parte de un grupo de niños patriotas del Bicentenario, niños y jóvenes, por supuesto, ¿no? Entonces, este planteamiento, como estamos en un encuentro de patriotas, constituimos todos una asamblea. Y yo quisiera preguntar a la asamblea si están de acuerdo en que la niña patriota Ashley Thais sea quien coordine esta iniciativa para que consten actas. Los que están de acuerdo, que levanten la mano para que San Pedro de Lloc pueda tener su grupo organizado de niños y jóvenes patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, que están y estarán regidos por los estatutos de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, bajo la supervisión del patriota Jorge Costillo. Quienes estén de acuerdo, por favor, alcen la mano. O pongan un emoticón. Ok. Asimismo, a los patriotas del Bicentenario, directivos aquí presentes, vamos a llevar a cabo una reunión donde informaré de este acuerdo que hemos tomado. Un aplauso para todos y para todas, muy merecido. Muchísimas gracias, Ashley. Gracias por esta iniciativa que has tenido como niña patriota, ya hoy como constante patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú. San Pedro de Lloc es una cuna de héroes. Ustedes los sanpedranos tienen sangre de héroes, a quienes ustedes deben de difundir su memoria histórica, difundir su identidad y su orgullo de pertenencia, de ser de San Pedro de Lloc. Esta es una labor de hormiguita, de poco a poco que irá creciendo. Bendecidos sean todos y todas por haber participado en este 58º encuentro. Entonces queda como acuerdo final de que la institución educativa José Andrés Errázuriz va a organizar su grupo de niños y jóvenes patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Coordinemos pues con la constante patriota niña Ashley y con el representante de los patriotas de San Pedro de Lloc, que es el profesor Jorge Costilla. Asimismo, invito a la dirección del plantel para que por favor avale esta iniciativa patriótica. Muchas gracias. Y vamos a terminar con el lema de los patriotas del Bicentenario. Adelante, paso de vencedores. Y antes que me olvide, transmito el saludo cordialísimo del Consejo Directivo de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, que preside el coronel Enrique Víctor Gargurevich Godoy. En mi calidad de coordinadora general y también de la presidenta de fortalecimiento, Luisa García Collante, les damos las gracias de todo corazón a los excelentísimos expositores, patriota del Bicentenario Martín Cabrejos, y también a usted, coronel Víctor Pimentel. Nos ha emocionado su conferencia
muy académica y queda cordialmente invitado a ser parte de los patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Ya nos comunicaremos por interno y usted merece ese honor de llevar de aquí para adelante el ser patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, porque consideramos que todo aquel peruano que honra la memoria de sus antepasados históricos, de su antepasado histórico, es un gestor cultural familiar, porque el patriotismo nace en la casa y se extiende a la comunidad. Felices fiestas patrias. Un abrazo profundo. Gracias, patriotas del Bicentenario de San Pedro de Lloc. Gracias, Ashley, Thais. Muchas gracias. Ya estaremos coordinando por interno que se logre este objetivo para San Pedro de Lloc. Muy buenas noches. Gracias por permitirnos haber estado en sus hogares. Un abrazo bien fuerte desde Huacho, Perú, capital de la hospitalidad. Muchas gracias a la asociación también que nos ha apoyado. Quiero expresar en estas ya palabras finales esto, de verdad la satisfacción y la alegría de poder contar con esta concurrencia numerosa. Y también un agradecimiento especial al coronel Víctor Manuel Pimentel Roque. Desde el primer instante que le planteamos la propuesta, sentimos esa acogida y esa aceptación. Muchísimas gracias. Ahora sabemos que tiene raíces sanpedranas y también, y como dice usted, había un compromiso también de por medio. Muchas gracias. Gracias a todos.